Bueno. Ahí abro los temas. Bueno, bien. A ver. Bueno, una de las primeras cosas que estarían viendo es el tema de los estados de oxidación, perdón, de los estados de la materia. La materia se define como todo aquello que nosotros podemos tocar, o ver o sentir, o sea, todas aquellas cosas que uno puede sentir con alguno de los 5 sentidos. El estado de agregación de la materia es estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. En el estado sólido, las partículas están fuertemente unidas y muy ordenadas, o sea, vos tenés una partícula al lado de la otra y eso va a ir formando esa materia en estado sólido. Se forman como si fueran como unas redes donde están todas las partículas bien, o sea, a la misma distancia y todas parejitas. Otra de las propiedades que tiene el estado sólido es que tiene volumen propio. Con el estado líquido ya las partículas están unidas, o sea, pero van a estar un poco más sueltas, o sea, las uniones intermoleculares, o sea, las uniones entre las partículas, van a ser un poco más sueltas. Entonces va a permitir que estos sean, o sea, algo compresibles. Estas no son compresibles. Y en el estado gaseoso, las partículas van a estar sueltas unas de otras, y lo que van a hacer es ocupar el volumen que del recipiente donde están. Entonces, estas no tienen volumen propio, porque ocupan el volumen del lugar donde están. Las uniones son nulas, o sea, no están unidas unas con otras. Pero los choques entre las partículas, la energía cinética es mucha. Entonces, las uniones son nulas, o sea, la fuerza entre las uniones, pero hay choques entre las partículas. O sea, chocan unas con la otra, por lo tanto la velocidad, la energía cinética que tienen esta es muy grande. En cambio, estas como están quietas, en realidad no se están moviendo, la velocidad de esta tiende a 0. La velocidad de esta es máxima. Y la velocidad de las líquidas es intermedia. Y son muy compresibles. Bien. Bueno, después de Nati, esto... ¿qué dice arriba de choque entre partículas? Espérate que me encuentro donde dice choque entre partículas. En Las gaseoso. uniones son nulas, o sea, las uniones entre las partículas, la fuerza de unión entre las partículas es nula. Listo, ahora sí. Bien. Bueno, después lo que también estuvieron viendo sobre estas cosas es lo que te te indica cuando hay una mezcla entre varias sustancias. O sea, nosotros lo que vamos a tener son mezclas, cuando yo mezclo una sustancia con otra. De esas mezclas pueden ser homogéneas, que es a lo que se le llama solución, o heterogéneas.
Las heterogéneas tienen 2 o más fases. Y las homogéneas, tienen una sola fase. Entonces, por ejemplo, cuando yo mezclo agua y azúcar, se mezclan las dos, entonces esto tiene 2 componentes, una fase. Porque cuando yo lo vea, va a ser todo como si fuera agua, el azúcar se va a disolver. En cambio, si yo pongo agua, piedra y aceite, y vamos a ponerle vinagre. Esto tiene 4 componentes, pero el vinagre con el agua se van a unir, entre ellos van a formar una solución. Entonces me va a quedar eso por un lado y después la piedra y el aceite por el otro. Entonces tiene 3 fases. Sí, yo no entendí. Bien. Nati, vos lo está grabando y después me lo mandás. Lo estoy grabando y te lo tengo que subir. Te tengo que subir el de ayer también. Ok. Bien. Quiero ver si... A ver, ¿qué más te digo? Si están los métodos de separación. Bueno, clasificación de las soluciones. Bien. Bueno, sobre las soluciones, como la solución, o sea, tiene una sola fase, y es algo donde se haya mezclado y que pudo quedar homogéneo eso, vamos a tener dentro de lo que son las soluciones 3 tipos de soluciones. Puede haber soluciones acá está, saturadas, no saturadas y sobresaturadas. Una solución saturada es aquella que no admite más soluto. Esta no admite más soluto. Una solución que es no saturada todavía admite un poco más de soluto. Y las sobresaturadas son aquellas que ya se habían saturado y yo hago algo para que puedan admitir un poco más de soluto. Entonces ya están aceptando. Sería soluto de más, o sea, por demás de lo que aceptaba normalmente. En general, lo que uno hace para que sean sobresaturadas es calentarlas. Cuando nosotros calentamos una solución, siempre trata de poder unir un poquito más, o sea, permite que se una un poco más. Si vos haces un té caliente, por ejemplo, o poner la leche en polvo, si vos lo haces con agua caliente, se disuelve más rápido. En cambio, cuando se enfría, vuelve a separarse. O sea, y en el té, si vos le pones mucho azúcar, cuando el té se te va enfriando, cuando vos te queda lo último en la taza, vas a ver que queda azúcar, si es que le pusiste mucho, te queda el azúcar aquí. Es porque se enfrió, y al enfriarse empieza a estar como estaba sobresaturada, o sea, tomó de más el azúcar, al enfriarse ya no la admite, entonces te queda ahí en el fondo, precipita. Sí, yo no te admite más. ¿Qué dice abajo de todo, Nati, abajo de no saturado? Sobresaturadas. Sobre.
Listo, no te puedo seguir. Bien. Esto está el viernes, ¿no? ¿Lo tenés o mañana está? Sí, no, el viernes. Mañana tengo matemática. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo que son las reacciones. Las reacciones son cuando yo hago una mezcla de compuestos de compuestos para dar origen a otros. O sea, por ejemplo, en una reacción uno puede mezclar, o sea, hacer hidrógeno más oxígeno y dar que se te va a formar H2O. Estos que están de este lado de la flecha son los reactivos. Y estos que están de este lado de la flecha se llaman productos. Hay diferentes tipos de reacciones. Una de las reacciones son la de combustión, que en las de combustión siempre tengo un compuesto carbonado mezclado con oxígeno y da agua y dióxido de carbono. Después están las reacciones de síntesis, que es, por ejemplo, esta que teníamos ahí, porque estoy formando a partir de compuestos más simples, o sea, que se están reordenando y se me está formando, en este caso, el agua. También puede ser de descomposición, que ahí va a ser al revés. El reactivo podría ser el agua y los productos en lo que se está separando. Bien. Listo, Nati. Sí. Bueno, y otra de las cosas que hay que tener en claro son cuando los cambios son cambios físicos o cambios químicos. Un cambio físico es aquel en el que yo no cambio la esencia o la fórmula de lo que de lo que tengo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua, por ejemplo, y la paso de agua líquida a agua sólida. O sea, entonces, por ejemplo, yo tengo agua líquida y la meto en el freezer y pasa a ser agua sólida, ese es un cambio físico. O sea, porque no cambie la composición, sigue siendo H2O. En cambio, en los químicos es cuando sí yo mezclo y cambio la composición. Entonces, en esto que yo te decía, cuando tengo, o sea, en uno químico, por eso es que aparecen estas reacciones químicas. Porque ya no voy a obtener en esa mezcla o en eso que estoy haciendo lo mismo. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando quemamos papel, cuando se oxida, la oxidación de cualquier cosa, de un clavo, de un metal, en la oxidación ya es algo que
está cambiando la forma. Ya si yo me fijo en la fórmula, ya no es la misma fórmula de lo que tenía. Y cambio físico, por ejemplo, es esto del agua, o sea, por ejemplo, romper un papel. Ujú. ¿Qué dice Nati abajo de quemamos papel? Este, Sí. romper un papel. No, al lado, al lado. Oxidación de un clavo. Ah, listo, sí. Bueno, empezar a ver las partes de la materia, hasta la mínima proporción de materia que es el átomo. El átomo va a estar formado por tres partículas, por los electrones, por los protones y por los neutrones. Los electrones son las cargas negativas, los protones son los positivos y los neutrones son las cargas neutras. O sea, no tienen ni positivo ni negativo. No está bueno. Listo, Nati puede seguir. Bueno, entonces, estos elementos, o sea, van a estar ubicados. Nosotros vamos a tener el núcleo del átomo y adentro del núcleo vas a tener las cargas positivas y las cargas neutras. Y alrededor va a tener los orbitales donde van a estar los electrones. O sea, van a estar como en una nube los electrones girando alrededor del núcleo. Este número, o sea, la misma cantidad de las cargas positivas y negativas, le van a dar al átomo el número de Z. Este va a ser el número, se llama número atómico. Este número atómico me va a indicar la cantidad de electrones y la cantidad de protones, que va a ser la misma. Tiene que tener la misma cantidad, porque si no se transforma en un ion. Ya no va a ser un átomo. Entonces, la cantidad de uno y de los otros van a ser iguales, y eso es lo que me va a dar el número de Z. Y después también van a tener otro número, que es el número A, que es el número másico. Que este me va a indicar, ese número de A, son la cantidad de neutrones y la cantidad de protones. O sea, me va a indicar aquellas partículas que están en el núcleo, en realidad, los neutrones y los protones.
Se lo copian a ti. Bueno. Ahí. Bueno, estos elementos los vamos a encontrar dentro de la tabla periódica. Ujú. No, al revés. Bueno, estos elementos de la tabla periódica son los metales. Y Ujú. estos de acá, que van a estar de este lado, son los no metales. O sea, se ven porque están separados en la tabla periódica. Te bajas una de internet, te vas a dar cuenta. Y este de acá es el hidrógeno y ese es un no metal. Es el único no metal que está metido de este lado. Bueno, la tabla periódica va a estar dividida así. Ujú. Bueno, sigue todo esto así. De este lado, o sea, acá lo que tenemos son los periodos. O sea, 1, 2, cada uno de estos renglones son los periodos. Y en este lado lo que tiene son estos números de acá. Voy a agregar toda esta columnita así. Estos son los grupos.
Listo, Nati. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar con electricidad. Ok. En general igual, bueno, igual viste las dos unidades. De electricidad, o sea, hay una parte que es la de electrostática, Ujú. que son cargas que no están en movimiento. Entonces, dentro de estas cargas electrostáticas, o sea, nosotros vamos a tener una carga que puede ser positiva o una carga negativa, que lo que va a generar alrededor de ella es lo que se llama campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico van a ser las líneas de campo, en realidad, que va a generar una carga. O sea, es el espacio en donde ella va a hacer fuerza, o sea, con otra carga. Ujú. A ver si te lo puedo buscar así. O sea, es el espacio en donde yo, si me acerco, por ejemplo, yo tengo una carga acá positiva, si yo me quiero acercar con otra carga positiva, lo que esta va a hacer es repelerla. O sea, si yo quiero poner una carga positiva, la va a tratar de echar. O sea, entre las dos se van a repeler. Y si yo tengo una carga positiva y quiero acercarle una carga negativa, lo que van a tratar de hacerse es de atraerse y de juntarse. Esa fuerza, a medida que yo me alejo, o sea, si yo en vez de ponerle la carga negativa acá, se la pongo acá, quizás ya no le afecta en nada. O sea, ni la empuja ni la atrae, sea del signo que sea. Porque el campo eléctrico de esta ya no llega. O sea, el campo eléctrico es el espacio donde la carga hace fuerza. O sea, donde yo me acerque, lo más cerca a ella, o sea, la va a repeler o la va a tratar de tomar, depende del signo de la carga. Cuanto más lejos, mayor distancia, el campo se va perdiendo. Ya no voy a tener, no va a entrar dentro de ese campo. Yo lo copié, Nati. Bien, bueno, la fuerza eléctrica es el espacio donde hace, es más, la fórmula, que igual vos no ves creo ejercicios, es más que nada teoría, la fórmula para calcular las fuerzas eléctricas es las cargas, o sea, que están involucradas, en este caso ponerle si fuera esta carga positiva y esta carga negativa, el valor de las cargas por una constante sobre la distancia al cuadrado. O sea, la fuerza eléctrica es el espacio donde, o sea, es la fuerza que va a realizar esta carga para poder empujar o para poder atraer a la carga del otro signo. Y, o sea, esa carga, esa misma fuerza, hasta dónde llega, o sea, el espacio que ocupa, es el campo eléctrico. La fórmula se ve copiada, pero como para tenerla para teoría, pero no hacen ejercicios de esto. Listo. Bien. Bueno, y uno de los que sí ustedes ven es la electricidad por estática o por frotamiento, que es cuando básicamente vos cargas a un cuerpo, por ejemplo, no sé, uno de los ejemplos más claros es el de la regla, uno lo frota y, o sea, lo que haces es cargarlo, entonces después lo acercás a los papelitos y te quedan los papelitos pegados. O sea, esa es electricidad por frotamiento. ¿Qué dice ahí, Nati? Electricidad por frotamiento o inducción. Bien. Y a esto va a haber cuerpos que van a estar, que van a ser conductores y hay cuerpos que son aislantes. O sea, los cuerpos que son conductores son aquellos que permiten el paso de los electrones. Y aquellos que son aislantes son aquellos que no permiten que los electrones pasen por ellos. Conductores son en general los metales. Un buen conductor es el oro, el cobre,
Un aislante puede ser la goma, el plástico, el caucho, el vidrio. Las soluciones iónicas son conductoras, que son soluciones, por ejemplo, formadas con agua y cloruro de sodio, por ejemplo. Es un compuesto iónico que está en solución. Esos son muy buenos conductores. El agua destilada actúa como aislante porque no tiene cargas. El agua de la canilla actúa como un conductor porque tiene cargas dentro de ella. Listo, Nati, yo lo copié. Bien. Bueno, y después, si estuvieron viendo algo de, así como teníamos recién, la electrostática, algo de electrodinámica. Es ahí es cuando las cargas empiezan a tener un movimiento. Entonces, en estas cargas que se mueven, nosotros vamos a poder tener un circuito. Un circuito puede ser la conexión de los cables en casa, o sea, la conexión eléctrica domiciliaria conectada con una lamparita. Entonces, esa lamparita es lo que actúa como una resistencia. Y dentro de esta resistencia, nosotros lo que le vamos a generar para que llegue a la resistencia es un delta V, es una diferencia de potencial. Que es el voltaje. Y esto, al tener, hasta ver un conductor, o sea, este va a ser un conductor, lo que va a permitir es que los electrones transmiten por ese conductor, pasando obligados por la resistencia. Entonces, al hacerlos pasar por la resistencia, lo que van a hacer esos electrones es resistirse. Entonces van a dejar parte de la energía ahí, que en el caso de una lamparita, por ejemplo, se te va a transformar esa energía que le está tomando al electrón, parte en calor y parte en luz. O sea, esa energía eléctrica se te va a transformar una parte en energía lumínica y una parte en energía calórica. Por eso la lamparita calienta y te da la luz. Y una parte de esa energía se la lleva al electrón y vuelve por el cable conductor. Por eso cuando llega acá, llega con una energía diferente. Esta variación entre las dos bornes, o sea, de acá, produce esta variación de voltaje, por eso se llama diferencia de potencial, porque entra con una energía y sale con otra. Tiene una diferencia de potencial que es lo que le ayuda también a seguir circulando. Este cable que nosotros vamos a poner acá, que es el conductor, esto se mide, o sea, va a tener una intensidad. Y esa intensidad se va a medir, la unidad de intensidad es amperes. La unidad de estos son los volts. Y la unidad de la resistencia son los ohms. El signito es así. ¿Qué dice Nati? ¿Intensidad? ¿Qué más?
amperes. Amperes. Ah, listo. Y la ley por la cual uno averigua o se cumple esto es la ley de Ohm, que dice que la variación del voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Listo, Nati. Bien. Bueno, estos a su vez, cuando nosotros tenemos estas resistencias, ellos se pueden unir. Puedo yo poner varios todos juntos, uno al lado del otro, y eso conectado al voltaje. O puedo tenerlos, por ejemplo, uno sobre otro, y esos conectados a la pila. En este caso son resistores en serie. Y en este caso son en paralelo. Estos que están en serie, la intensidad de todo el circuito es igual a la intensidad de cada uno de los resistores que yo tengo ahí. O sea, si yo calculo la intensidad, por ejemplo, de este, va a ser la misma que la intensidad de todo el circuito. El voltaje, en cambio, el voltaje total es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2, en este caso si son 3, más el voltaje en 3. En cambio, en el paralelo, lo que todos tienen igual es el voltaje. O sea, el voltaje total es igual al voltaje en 1 y es igual al voltaje en 2. O sea, todos los voltajes son iguales. Y las intensidades es la intensidad total es la suma de las intensidades de cada uno. Ujú. Listo, Nati, yo lo bien. Bueno, creo que esto ya hicimos como un repaso de todo. Ahora lo que me queda es estudiar, ¿no? Sí, vos dale un repaso por las dudas. Sí, sí. Lo que nos faltó acá es lo de las leyes de los gases. Ahí te las doy. La ley de gases. Que son 3. Hay las escalas de temperatura. La ley de los gases son 3. O sea, está a volumen constante, Ujú. a presión constante y a temperatura constante. Ujú. Cuando es a volumen constante es presión 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Sí. Este es volumen 1 por temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. Y este es presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Y la escala de las temperaturas en general uno las mide, por ejemplo, en grados Celsius. Pero yo con la temperatura de 30 grados Celsius la podemos también medir, o sea, esta sería la escala de los Celsius. Y está la escala absoluta, que es la escala de los Kelvin. Y para pasarla a Kelvin, yo lo que le tengo que sumar es 273. O sea que 30 grados Celsius son 303 kelvins. Y yo tengo 0 grados Celsius, son 273 kelvin. Sí, ya entendí. Ya lo vi, Nati. Bien.
Bueno, sí, con esto ya hicimos como un repaso de como de todos. Ujú. Estudialo, dale un repaso por las dudas, Sí, obvio. así que te pregunte algo por ahí, o sea, calculo que no, pero bueno. Igual el viernes nos conectamos a la 1 o me lo vas pasando, no hay problema. Dale, te paso la respuesta. O sea, las preguntas. Claro, cuando vos tenés el examen, lo mismo mañana, cuando vos tenés el examen, me lo pasás, así Dale. yo